further waiting, we are going to start the session of the afternoon. Vamos a empezar la sesión de la tarde, que me congratula, que es sobre la historia de Roma, una mina de oro para la inspiración. So, very happy to chair the session on ancient Rome. So, we will start with Antonino Pitta, de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, ¿no? Who's going to speak about... So, Scheming in the Shadow of Tyrants, the Littlefinger type in Roman historiography. Good afternoon and thank you all. So, a new tyrant sits on his throne. He is heir of an absolute power that was gained illegally by his father. He is vicious and cruel, plainly unequipped to rule, the perfect subject for the schemes of ambitious courtesans. Accordingly, his counselors follow two opposite ways of behavior. The most of them second the tyrant's vices in order to acquire personal power, while an only man tries to direct him to the web by the way of subtle advices. The court is so changed into the setting for an unending duel between the good counselor and the bad one. They fight their battle with their proper weapons, diplomacy, slander, and mutual aggression. They act in similar ways, but with opposite ends. The good one, in fact, aims at forcing the tyrant down and restoring the previous constitution. It looks like the situation at court in King's Landing after the death of Robert Baratheon, where Littlefinger and Varys challenge each other to manipulate the new king, the young and unreliable Joffrey. So they adopt similar methods, but have opposite goals. Littlefinger fosters Joffrey's worst attitudes in order to gain charge and create a situation of political chaos. Varys, on the contrary, follows a hidden strategy that should lead to the restoration of Targaryen dynasty. Despite appearances, the framework outline does not refer to King's Landing, but to ancient Syracuse. There, after the death of Dionysius the Elder, rules the inept Dionysius II. So, as leaders of the two parties, we find Philistus, that is the bad guy, and Dio, well known as a friend of Plato, the philosopher. So, according to their representation in Plutarch's Life of Dio. So, the historical truth is quite different because Dionysius II was not so bad and Dio was not so pure. But the falsification in Plutarch's account are most relevant to our point. Due to the will to provide an hagiography of Dio, Plutarch is forced to sketch a full positive portrait of the hero and a fully negative portrait of Dio's opposers. As a consequence, the life of Dio intrudes into the space of pure fiction, developing common novel cliché, so intrigue at court. By using stereotypes up to novel rather than historiography, Plutarch follows paths common to the storytelling in every time, and hence the impression of similarity between the situation in Syracuse and that in King's Landing. This situation is so topical that in Plutarch we find again a similar confrontation between counselors. In the passage where he sketched the debate on either welcoming or killing Pompey, held in presence of the young and base king Ptolemy. And so, this Egyptian Game of Thrones, whose consequence is this. And significantly, Plutarch passes over the opinions of the good counselor and focuses only on the characters, the repulsive characters of those who sentence Pompey to death. So these introductory examples lead us to the main subject of the paper. Ancient historiography tends to sketch the portrait of the villains according to definite models. And one of the best
defined types or mode of villains is that of characters as Littlefinger. In fact, it is a commonplace in ancient historiography that behind every tyrant there is a great and sneaky advisor, a schemer acting in the shadow in Machiavellian ways. The type is designed following basic and recurring elements. Is skilled in dissimulation, displays tireless energy, controls information, masters spying, and wears the mask of an ally to deceive his victims better. So we meet such a character especially in the account of Tacitus, and Claudius, Friedman, or Galba's entourage fit a clear example of this kind of schemer. So here you have Claudius that is speaking in the backside, and in front, behind the curtain, the schemers that are planning. So this kind is made of people greedy, selfish, indifferent toward ethics, and ready to sacrifice the good of the realm and to betray the king in order to reach their personal goals. But they do not match full the attitude of Littlefinger because they lack his cleverness, ability, and surprising creativity. To find someone who shares with Littlefinger not only his faults but also his skills, we need to consider more faceted figures. In particular, we should focus on two men, Aelius Seianus and Gaius Scribonius Curio. So despite the loss of books of annals related to the fall of Seiano, we can reconstruct quite well his hand. And he really looks like a Littlefinger because he's able to trace long-term plots. He plans every stage of his ascent because the climb is all there is, we know it from Littlefinger's mouth, and gradually gains the emperor's trust and a net of clients fit to help him in his rising. Every move made by Seianus is pondered and quiet. He hides his strategy and wants his schemes to become clear only after they are accomplished. Just like Littlefinger, Seianus tries to obtain power also by sexual affair and marriage alliances. So as Littlefinger takes advantage of his affair with Liza Arryn, so Seiano maneuvers his lover Claudia Livilla and impels her to empoison her husband, Drusus Minor, in the same way Littlefinger forces Liza to kill John Arryn. And also, Seianus' attempt to marry Livilla pairs with Littlefinger's complex plot of marriage intrigues. This more in the novels than in TV series, but we can notice the similarity again. And so one last point. We don't know how Littlefinger is going to die in the novels, but we can make a comparison with the way he dies in the TV series. And he and Seiano die exactly in the same way. They are suddenly struck by a coup from the ruler they presume to have in their power. When Littlefinger is going to induce Sansa to condemn Arya, he is turned from accuser into defendant. In similar ways, Tiberius puts Seianus on trial by means of a treacherous edict. These are people exiled by Seianus, and the edict is verbosa et grandis epistola a Capres, an edict where Tiberius started with praises of Seianus and then abruptly sentences him. And then in the end orders to execute him. So this is a similar way of falling for both characters. So in the end, Seianus and Littlefinger are deceived by their rulers in the same very Littlefingerish way. They make the same mistake. They underestimate the victims of their manipulation and so fall into a trap. And they are cheated by the very people they instructed in the art of simulation. So the students exceed their masters in Rome as in Westeros. And we can also notice that
it needs a little finger to cheat a little finger. So this for Seiano, but Seiano does not commit Littlefinger's worst crime because it does not start a civil war. On the contrary, the whole plot of Game of Thrones is put in action by Littlefinger's attempt to create a climate of mutual suspicion between the houses Stark and Lannister, and to create a situation of political chaos where he might scheme and prosper, because chaos is a ladder. Littlefinger starts the devastating war of the Five Kings. From such a war, he has everything to gain. When the major characters are engaged in slaughtering each other in the battlefield, he is free to gain increasing power in the capital. In this way, an impoverished nobleman from an insignificant peninsula, this is the definition of Littlefinger's you can find in Wikipedia, who had access to the court by the back door, manages to become Lord of the Vale, Warden of the East, and had not his crime stopped falling, suddenly king. Last but not least, the anxiety for war allows him to plot and realize the assassination of Joffrey and to cover his tracks by putting the blame back on Tyrion. In Roman history, we can find a parallel figure of noblemen gravely in debt and forced to a marginal role in politics who successfully acquires money, power, and leadership by starting a civil war in Gaius Scribonius Curio. So this is Caesar unleashed by, that produced the folly of civil war, unleashed by Curio's intervention. So Curio's action is far more blatant than Littlefinger's over-strategy, and also Curio is more a pawn in Caesar's hand than a creator of plot. But we can find some similarities. So also Curio involves the Republic in turmoil and civil conflicts in order to obtain two things. First, cancelling his debts, and second, playing a key role in politics, something he could not obtain in the status quo, while by starting a civil war, he becomes momentum rerum. So it is not very clear the actual role of Curio in starting the civil war due to Caesar manipulation of chronology mainly, but for our purposes, it's enough to focus on the way the tradition of Roman historiography uses to describe Curio. And so still in Cicero's correspondence and later in the poem by Lucan, but also in Velleius Paterculus, Curio's portrait is exactly like that of Littlefinger. He's extremely clever, eloquent, able to solve problems and adapt to circumstances. But on the other hand, he lacks moral sense, is corruptible, and exploits his personal gifts for evil purposes. So, see Velleius. Curio is a trickster, ingeniosissime nequam, is nobilis but audax, eloquens and facundus but only malo publico, and incredibly greedy. So, neque opes ulle cupiditates possent sufficere. Most of all, Curio is regularly seen as the spark that lights a civil war, which will last for years, devastating the whole continent. So here, bello civili et tot malis, maiorem flagrantioremque facem subiecit. So you see, Curio is the spark that lights civil war. And to achieve his end, Curio uses Littlefinger's favorite weapon, simulatio. So, to sum up, we can say that Littlefinger is a Curio who proceeds, but endly dies like Seianus. And so, our last point, that is the most controversial. Roman Littlefingers, as a characters, are not necessarily doomed to fail. So, a figure as Aquilius Regulus, a delator and informer similar to Varys and Littlefinger, during the reigns of Nero and Domitian, could outlive the fall of more than an emperor, staying afloat and accumulating wealth. So, what could happen when a Littlefinger succeeded? Was he able
to hide the mischievous ways by which he gained power and influence? Did he manage to make his past forgotten? So this is the image of another Roman Littlefinger, that is Maecenas. So how Maecenas was able to construct his future image. So looking back to Roman historiography, we must notice that in many cases, the good guys do not despise the means and the tactics of Littlefinger, but practice them with energy and success. Actually, young Octavianus is not so different from Littlefinger. He's a marginal figure that suddenly appears on the political stage. He takes advantage of a situation of chaos to gain power and illegal charges. He makes and betrays alliances, sacrificing them to convenience, so see the death of Cicero. He overtly gets rid of his rivals, so Hirtius and Pansa in Modena, manipulates information, aims at absolute power with the noble pretext of avenging his father. So just like the Game of Thrones universe, also Roman history is full of grey characters whose role is not regularly that of villains. On the contrary, we can conclude that the Littlefinger time is not regarded as negative in itself, but is condemned by official historiography just when it coincides with the profile of a figure that is defeated in the end. So a schemer and a plotter who will reach his goal and will be able to dictate his own version of the story will be remembered as an ingenious and successful strategy. And this is what Juvenal says about Seiano. So had Seianus gained success, he would be hailed as the rightful king. So as in military history, a trick made by our enemy is fraus, but the same thing made by us is a clever stratagem. So the conduct of a Littlefinger might be celebrated if it proves successful. This is why men as Maecenas and Licinius Mucianus, two Roman Littlefingers, are described by Roman historiography as mainly positive characters. Despite of some light and shade in their depiction and feeble disapproval of the writers, they look like the authors of a victorious enterprise, whose cynical behavior was the only means to reach the best goal for the whole community. So this brings us to our last question. Had Littlefinger been able to sit on the Iron Throne and to hold his power until the end, how would he have told the events of the Game of Thrones saga? In other words, what would have been the res gestae divi brachydactyli like? Thank you. Grazie, thank you very much, Antonino. We are doing all the questions at the end, just as we did before. So our second speaker, nuestro segundo ponente, es Louis Autin, de l'Université de Rennes 2. He's going to speak about reflections of the year of the 4 emperors in the War of the 5 Kings. Whenever you're ready. Thank you, Christina. I was going to start with George Martin's famous quotation. It's a bit dark. Oh, no, okay. About arrogance tax policy, but of course Professor Larrington spoke before me. So I'm condemned to read just the end of it. So after listing all those questions Tolkien didn't ask, for example, arrogance tax policy, Martin says, I've tried to get at some of these in my books. People who are trying to rule don't have an easy time of it. Just having good intentions doesn't make you a wise king. So even if we don't actually know what King Robert's tax policy was, it is a well-known fact that George Martin renewed the high fantasy by addressing directly the complex issue of exercising power and the very nature of it.
So in that regard, we might cast a different light on Robert's early statement in the novel, when he says to Ned, quote, "Those years we spent in the Eyrie, God, those were good years. I swear to you, sitting on the throne is 1,000 times harder than winning one. Laws are a tedious business, and counting coppers is worse. And the people, there is no end of them." In other terms, Robert brings here two different time frames in opposition, the conquest of power and the exercise of power. And we might read this declaration as a literary program. So traditionally, in the Tolkien paradigm, fantasy is concerned with the epic quest for power, which, once realized, sets the world back in order, governed by a good king or a good queen, as if the true political area didn't belong to the genre. Right in the beginning of his series, however, Martin makes this uncommon and somewhat deceptive move. That is, this epic time frame is thrown back 15 years before the beginning of the story, way beyond our reach. So what is left for us promises to be disappointing, since it's the tedious business of ruling. Therefore, Martin's literary bet is to turn this tedious business into an exciting and compelling subject, and it does so by putting, in my opinion, in the very center of his story, an actually very ancient political question, which is, in a monarchy, who is legitimate to exercise power? So my aim here is to show how Martin replaced Tolkien's medieval philosophy of power with a practical investigation based on the ancient, and not medieval, representation of the Civil War. So within this framework of ancient history and historiography, one episode may have had a more particular influence on Martin's political thought and fictional composition, namely the Year of the Four Emperors, and more broadly the crisis of 68-70 AD, when no fewer than 5 men succeeded each other in less than 1.5 years. So this parallel has recently been brought to light by Professor Lushkov in the conclusion of her book, but there is still plenty to look into, especially regarding the political and literary consequences of this influence. So I will investigate here how Martin's use of this period informed both his reflection on the nature of power, but also his very way of depicting the crisis, which owes a lot to the Roman historians, especially Tacitus. For the sake of brevity, I will focus on the first novel of the series, Game of Thrones, and showing first how Martin incorporates historical references into his own story, then looking into the light this analogy sheds on Martin's political thought. So first, the historical references. So Martin's use of history is well known and has been analyzed as a legitimation strategy. Furthermore, his interest for the Roman Empire, which mainly rests upon stereotypes, is proven by a large body of evidence from the wall in the north being drawn from Hadrian's Wall, as we've seen before, to Martin's own cat names, Caligula and Nero. So this is an official picture from Martin's Twitter account. So specialists of reception have underlined that he processes through composite references, which means that different elements from different periods are often put together, regardless of their historical diversity. And this creates some kind of historical patchwork reshaped into the unity of a fictional story. As Martin puts it, I do use incidents from history, yes, although I try not to do a straight one-for-one transposition of fact into fiction. I prefer, and this is important, to mix and match and to add in some imaginative elements as well. In this regard, it is well known that the main storyline of Song of Ice and Fire is drawn from the 15th century Wars of the Roses, but I believe that the author might have enhanced it with secondary references to the Year of the Four Emperors. This was indeed another civil war caused by another disputed succession to the throne, but unlike the Wars of the Roses, it wasn't the case of two rival branches, but of multiple and simultaneous challenges, much closer indeed to the political chaos of Martin's novels. As Varys says, highlighting this specificity, this is no longer a game for two players, if ever it was. Even the finest of jugglers cannot keep 100 balls in the air forever.
So if we give a closer look to the possible parallels with the period of 68-70, some are self-evident, I believe, especially in the structure of the civil war. First, we have indeed a latent power struggle in the capital. So in real history, it would be Galba versus Otho and also Piso. And in the books, it would be Robert, Ned, and Cersei, and Joffrey, of course. Then we have an open western conflict between North and South, with the appearance of Vitellius in 69, and in the book, of course, with Robb Stark. Then the arrival of an Eastern military power, so it would be Vespasian and Daenerys. And at the end, the confrontation with an external threat coming from the north. So it would be the Batavian Rebellion in 69-70, and of course, the Night King and the White Walkers' army. Furthermore, the Civil War of 69 arises after the fall of a long and stable dynasty, the Julio-Claudians. And as a matter of fact, Robert's accession to the throne replaces the Targaryen dynasty, which exerted the power for 3 centuries. We can add that the Targaryen dynasty was founded by Aegon I, who is similar in many regards to Augustus, and ended by the Mad King, of course, who has been compared to Nero. So more parallels could be found. Nevertheless, I think we shouldn't look here neither for a perfect match, and Martin seems to have indeed mixed and matched the references. For example, the figure of Nero offers a sketch for 2 characters, so the Mad King on the one hand, but also Joffrey, who in this layout has also traits coming from Otto. More on this topic later. As a matter of fact, George Martin's main interest in this historical episode seems to be its political configuration rather than the historical characters themselves. In that regard, a distinctive feature of the Year of the Four Emperors in comparison to the Wars of the Roses was its continental scale. This was a novelty of this conflict. As Tacitus puts it, for the first time, the secret of the empire was disclosed, that an emperor could be made elsewhere than in Rome. This implied a strong polarization of the crisis, not only in Rome, but on the macroscopic scale of the empire, and this polarization is an important feature in the book as well, often stressed by the narrator. It also implies in Martin's novel, as in Tacitus' histories, a strong attention to the circulation of information, as Giudici showed, which serves as a literary device to create dramatic tension. A quick example of it, as soon as Ned is imprisoned in King's Landing, we know almost nothing of his status because almost all chapters focus on distant contenders who have to rely upon letters to get rare glimpses of information about Ned. So this is a realistic and efficient way of creating dramatic tension, which incidentally I feel is terribly missing from the later season of the TV show. So Tacitus uses exactly the same technique for the Vitellian rebellion. So in other words, Martin didn't take just the historical layout, but he also took the narrative techniques which came along. So second, the political thought. So cross-references to the Year of the Four Emperors also allow George Martin to investigate from an increased number of perspectives the question of the relationship to power. As Professor Lushkov once again points out, Westeros doesn't have any institution to bestow legitimacy upon the ruler, a feature which it shares actually with the imperial Rome as shown by Egon Flagg's works. That's why between 68 and 70 AD, Rome saw 5 different emperors with different sources of legitimacy. And as a matter of fact, once again, Martin also represents in this fiction multiple sources of legitimacy. Joffrey claims to have blood legitimacy as a supposed son of Robert Baratheon. Robb is proclaimed king in the north by his army, exactly like Vitellius and Vespasian, hence some kind of military legitimacy. And Daenerys considers Robert as an usurper and has, in her opinion, a stronger dynastic legitimacy. Since there was no definitive legitimacy in ancient Rome, how these partial legitimacies compete with the actual exercise of power was one of the main interests of our sources. So let's see what George Martin makes of it.
So the first idea which Martin seems to take from the ancient historiographers concerns the possibility of being both legitimate and not able to exercise the power. The paradigm here lies, of course, in Geoffrey and Nero. So traditionally, Nero's reign is represented as twofold. First, a good part, where the power is practically exerted by his counselors and his mother, Agrippina. Second, degradation linked to his progressive emancipation, ending in his transformation into a true tyrant. So like Nero, Geoffrey doesn't really exert the power at the beginning of his reign, which lies in the hands of the member of the small council. And this institution appears as a reflection of the imperial concilium principis. And like Tacitus, George Martin shows this institution as a way for people theoretically unable to detain power to practically exert it. So commoners, petty lord like Littlefinger, as we just saw, and also women, of course, like Agrippina, like Circe, who, just like Agrippina, finds a way to actually govern through this imperial council. On the other hand, when Geoffrey starts governing, his action is also depicted through the stereotypes of the tyrant. Interestingly, George Martin's writing is sometimes reminiscent of Suetonius' thematic summaries. For example, in the scene of Geoffrey dispensing justice, quoting, a thief was brought before him, and he had Sir Eileen chop his hand off right there in court. 2 knights came to him with a dispute about some land, and he decreed that they should duel for it on the morrow. To the death he had it, etc., etc. So an accumulation of striking anecdotes and of short sentences which seem to me very Suetonian in style. For all that, it doesn't mean that someone who is chosen to govern on the very basis of his moral rectitude will be a good ruler. Ned's example is, in my opinion, most revealing of this. Indeed, throughout the novel, Ned is presented as a potential ruler, for example, by Circe here, and as a good king. For a brief moment, he is even in charge of the realm, as Robert is absent from the city. The narrator emphasizes this potential reign in another scene of justice, symmetrical to Geoffrey's, where the common people consider Ned as their king, calling him Your Grace, in spite of his denial. Furthermore, Ned actually does succeed to Robert when the dying king makes him Lord Regent and protector of the realm. The emphasis lies on Ned's ability to be up to the task of ruling thanks to his moral qualities. Ned is depicted as someone who won't find it a tedious business. Ned's reign will fade short, as we all know, during little than 1 day, and this also seems to me reminiscent of the situation in Rome in January 69, when Galba, facing contestation, adopts the noble Piso instead of Otto, causing the rebellion of the latter. Tacitus famously calls Piso the 4 days Caesar, and I believe we could call Ned the 1 day regent. In the histories, Tacitus seems to regret that Rome didn't have a Pisonian principate, as O'Gorman shows, but Tacitus also highlights the incompatibility of Piso's moral rectitude with the imperial regime. When men like Piso or Ned Stark, who have both the legitimacy and the moral rectitude, try to find their place in the Game of Thrones, their failure is inevitable. Moreover, their probity seems to be corrupted by the practical exercise of power. As Otto starts his putsch against Galba, the emperor and his heir, Piso, first hesitate and then decide to compete with the usurper on his level, that is, trying to get the support of the Praetorians. A few hours later, both their heads were cut off and fixed upon some spears. And the same fate as Ned meets in the novel. Spoiler alert, by the way. Ned also sees his moral principles and his sense of justice challenged by his new position as regent. He's first hostile to the gutter politics of the Lannisters, but finally he seems to resign himself to playing the game. When he says he had no taste for these intrigues and there was no honor in threatening children, that is Geoffrey here, and yet, and you see the hesitation, and yet if Circe elected to fight rather than flee, he might well have need of Rennes' 100 swords and more besides. So Ned's
hesitation here show precisely how an undoubtedly honest man may be corrupted on the contact with the supreme power. This is my conclusion, this may be one of the most important political principles of Martin's series. Being legitimate is not enough, being wise is not enough, even being disinterested by the power, as Ned and John later are, in the TV show, for example, is not enough. By its very nature, the power corrupts, and this could be the political lesson that Martin drew from the narratives of the Year of the Four Emperors. He could well have found it in Tacitus, who, as usual with him, framed it in a sharp rhetorical formula about Galba, saying, Galba seemed too great to be a subject so long as he was a subject, and all would have agreed that he was equal to the imperial office if he had never held it. It's even more beautiful in Latin, capax imperii nisi imperasset. So taken to its logical conclusion, this statement implied that regardless of moral qualities, no one will ever be able to be a good ruler, hence that the only happy ending of the Game of Thrones from a political, practical point of view will be with no one on the throne. Thank you for your attention. Thank you very much, Louis, for your presentation. I never thought there would be a link between Vespasian and Daenerys, but it seems rather convincing, frankly. We are following, continuamos la sesión with Denis Álvarez from the UPV Euskal Herriko Unibersitatea. So, su técnon, castigos y ejecuciones en la obra de G.R.R. Martin. Bueno, muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Good afternoon. Bueno, voy a ir rápido, no voy a ser menos que mis compañeros, por tanto no voy a extenderme los agradecimientos obvios a la universidad, bueno, Cristina, a mi paisano que tenga que venir a Sevilla, y bueno, la brillante idea de organizar este evento. Bueno, como sin más preámbulos, pues voy a entrar en materia. Como se ve en pantalla, la temática o el título es Caixi tecnon, castigos y ejecuciones, la obra de G.R.R. Martin. La primera parte, Caixi tecnon, evidentemente hace referencia a las últimas palabras que dijo César antes de que, bueno, cuando lo estaban asesinando, y que nos recuerda evidentemente a la no muerte de John Nieve. Dado que mañana vamos a tener una ponencia al respecto, pues ya he hablado con el encargado, que no sé dónde está, he estado antes con él, hasta allá atrás. Por tanto, bueno, lo dejaré para mañana y voy a centrarme en la segunda parte de lo que era el título. La muerte, más bien la forma en la que se da muerte a alguien, adopta numerosas y variadas formas a lo largo de las novelas y también en la serie de televisión. De hecho, como ya ha recordado antes Antonino Pitta, es en realidad un asesinato instigado por Peter Baelish, que llevaba años preparando el tablero de ajedrez, y ejecutado por Lysa Arryn, el que da pie al inicio de las hostilidades que asumirán los terrenos en caos y la destrucción. En este sentido, con la expresión castigos y ejecuciones, he querido enfocar la atención en toda una serie de prácticas que, a mi entender, encuentran sus raíces en época romana. En este sentido, el último libro que ha publicado G.R.R. Martin, que es Sangre y Fuego, Fire and Blood, pues nos viene muy al pelo porque vamos a ver algo de sangre. So let's see some blood. No. La lista que se puede encontrar tanto en las novelas como en la serie televisiva, y hay que reconocer que no han escatimado imaginación para ofrecernos toda una amplia gama de castigos, que sean capitales o no, muertes, ejecuciones, torturas, lo que nos venga a mente, son muy amplios, sin incluir evidentemente las grandes batallas, ¿no? Sirvan a modo de ejemplo los siguientes casos. Por ejemplo, el ahorcamiento, en sus más variadas formas, la condena ad bestias, Lady Brienne luchando con el oso, y por qué no Ramsay Bolton sufriendo su propio castigo. Si alguien no ha visto los últimos capítulos, igual que se tape un poco los oídos. La degollación, en sus diferentes reproducciones a lo largo de las temporadas, el desollamiento practicado por los Bolton, el envenenamiento,
pues el de John Arryn que da al comienzo, el de Maester Crescent, los Lannister y la última, aunque sea un suicidio, no deja de ser un envenenamiento, la de Olenna Tyrell, la mutilación, cortando los dedos, cortándole la lengua, la mano, o bueno, todo por lo que pasa el pobre Theon Greyjoy, o la bibicombustión, tanto Shireen Baratheon, que es nuestra Ifigenia particular, como los Tarly, cuando son ejecutados por el fuego del dragón, o Mance Rayder, o Casaca de Matraca, Rattleshit, dependiendo de la novela o de la televisión, que es quemado vivo, pues para gloria de Rilor. Dicho lo cual, comenzaré por citar un pasaje de Séneca, el joven, que me parece especialmente apropiado para el tema que he elegido, ¿no? En un fragmento del de Ira leemos, voy a leer la parte central en castellano, que cuando él mismo ordene que se actúe según la ley, no airado, sin ira, mandaré que le corten el cuello al criminal, cuando meta a los parricidas en un odre, luego cosido, y cuando condene a la pena militar, que venía a ser la decapitación o el apaleamiento, y cuando ponga en la roca tarpeya a un traidor o a un enemigo público, estaré sin ira. Por tanto, según Séneca, cuando hubiera que aplicar la ley con rigor, porque así lo mandaba la legislación, entre las penas que se podían infringir, se contemplaría la decapitación, la pena militar, como he citado, la pena del saco para el parricida y el despeñamiento. Al comparar este testimonio con los ejemplos que acabamos de ver, he omitido conscientemente tres formas de castigos, que son en las que me voy a centrar especialmente, y que están ampliamente atestiguadas en la antigua Roma. Por una parte, la decapitación, en segundo lugar, el despeñamiento, y la tercera, que no es citada por Séneca, pero que aparece en un momento muy puntual, sería la crucifixión. Según la Cantarella, los suplicios romanos, o al menos algunos, no se limitan como los griegos a proporcionar una muerte más o menos dolorosa. Se complican con ritos misteriosos, con ceremonias, y son una práctica social que hunde sus raíces en la abigarrada protohistoria de la ciudad. Y precisamente voy a centrarme en tres de esos capítulos. Bueno, en la primera novela y en el primer capítulo, Winter is Coming, de la serie televisiva, Martin nos introduce a tres exploradores de la Guardia de la Noche más allá del muro, ya hemos visto antes una imagen esta mañana, que se encuentran para analizar una aldea de los salvajes. Uno de ellos, Gareth, ante el temor, al que vemos aquí, de rodillas, ante el temor que le proporciona, que la situación, se lo plantea a quien comanda la expedición, y Sir Wyman Royce, le dice que si quiere escapar que lo haga, pero que en ese caso que si lo cogen lo van a decapitar. Como ven, sabemos, tras la aparición de uno de los otros, mueren Will y Sir Wyman y Gareth escapa para ser capturado por los hombres de Invernalia, y Ned se ve en su deber de ejecutar la justicia real, adelantando además su propio final. De entre todas las formas en las que se dispensa la pena de muerte, la decapitación es probablemente la que más frecuente se nos muestre, tanto en las novelas como en la serie. Es verdad, no obstante, que las últimas 3 temporadas, los productores de la tele, sobre todo, se han centrado más en batallas épicas, en cuestiones más grandes, y yo creo que, salvo la decapitación de Janos Slint y una última que ha pasado recientemente y que ha provocado lo que pasó este lunes en la serie, y que no voy a citar, apenas nos acordaremos de decapitaciones. Los autores clásicos dicen que la securi percussio, la decolatio, estaría unida al propio nacimiento de Roma, que asumió así la tarea de dar muerte a los traidores públicos. Si bien con el tiempo vamos a ver que se produce una evolución en esta práctica. En las propias novelas, en uno de los capítulos clave del primer volumen, el momento en el que Ned Stark se presenta ante los habitantes de Desembarco del Rey a fin de asumir la culpa y salvar a sus hijas, el rey Joffrey exclama: «Mientras yo sea vuestro rey, la traición no quedará sin castigo». Y le dice: «Ser Ilyn, traedme su cabeza». Y todos conocemos lo que esto conlleva. Le cortan la cabeza con su espada, con hielo, y eso desencadena las guerras, ¿no? Precisamente una espada que no es el instrumento que se utilizaba en un primer momento en Roma, puesto que se usaba un hacha, hasta que ya más adelante, una vez que deja de ser el arma por el que el Rex administraba la justicia, sí que se pasará a usar la espada. Según los autores clásicos, en Roma las ejecuciones se realizaban primero en el campo de Marte, posteriormente pasaron a efectuarse en el foro y finalmente en el Esquilino, en época imperial. Por tanto, se trataba de un castigo
que se efectuaba ante el público, un espectáculo mediante el cual se demostraba la autoridad y, especialmente en el contexto de las guerras civiles, se buscaba provocar terror y miedo. Para Cantarella se ejecutaba ante el mayor número posible de personas convocadas por un heraldo que tocaba la trompa. Recordemos que precisamente la justicia que se imparte en Ned Stark se anuncia mediante las campanas. Y ahí vemos a Arya intentando cazar una paloma cuando pasan unos críos corriendo por las campanas diciendo que van a ejecutar a su padre. Este tipo de pena capital se aplicaba sin dudarlo ante desertores y tránsfugas. Precisamente su máximo exponente en Juego de Tronos son los Guardianes de la Noche. Precisamente cuando Jon Nieve y Sam Tarly van a jurar, ¿no?, como hermanos juramentados, el Lord Comandante Mormont les insiste en que la deserción se penaba con la muerte. En paralelo, un general romano tenía la prerrogativa de decapitar a sus soldados ante crímenes colectivos como la seditio, la defectio o la coniuratio. Los textos de los autores recopilan abundantes ejemplos de este tipo, como traicionar la disciplina en combate, abandonar el puesto, abandonar las armas, abandonar las enseñas, mostrarse cobarde ante el enemigo y otra serie de situaciones. Por ejemplo, en el año 270 los legionarios rebeldes fueron decapitados en el foro de la misma forma que el rey Rob acabaría por decapitar a Rickard Karstark por tratar de matar al Matarreyes o Jon Nieve a Janos Slynt. Habría que hacer una última consideración respecto a la decapitación. Por una parte existe la aplicación de la ley y su puesta en escena. En segundo lugar, una vez ejecutada la sentencia, las cabezas quedaban expuestas al público, como recordatorio de lo que el destino podía deparar a los que habían sido condenados traidores. En Roma, esto se hacía en los rostra, al menos a lo largo del último siglo de la República. Y precisamente vemos una situación similar en Juego de Tronos, en una imagen que acabamos de ver, cuando en las almenas de desembarco del rey nos encontramos a la septa Mordane y, como bien le recuerda Joffrey a Sansa, a la que hace una visita turística por las almenas, Sansa se encuentra con que las cabezas estaban entre las aspilleras a todo lo largo del muro, clavadas en picas de hierro, de manera que parecieran contemplar la ciudad. Y Joffrey, gritando, le dice: «Este es tu padre, este de aquí». Y, como todos sabemos, la cabeza la habían bañado más en brea para que durara más. El segundo castigo sería la crucifixión. En el tercer capítulo, tercera temporada, titulado Walk of Punishment, el camino del castigo, nos presenta uno de esos momentos impactantes que, no por haberlos leído primero en las novelas, pues nos resultan menos llamativos. Todos sabemos que camino de Meereen, y como respuesta al avance de Daenerys, los grandes amos hacen una política de tierra quemada, pero lo más grave no es asolar los campos, sino, lo peor de todo era, dice Martin, en que cada mojón del camino costero que iba de Yunkai a Meereen habían clavado a un niño esclavo, todavía vivo, con las entrañas desparramadas y un brazo señalando en dirección a la ciudad. Y cuando llegaron a Meereen, Daenerys había contado 163 cruces. Curiosamente, en Roma, la muerte en la cruz era denominada servile supplicium, por tanto estaba solo destinado a los esclavos. Y esto parece ser ya desde época de Plauto, puesto que en el Miles Gloriosus ya se cita como tal. A temor de lo transmitido por Plauto, además, es algo que los propios esclavos tenían muy asumido como un destino posible. Y al contrario, Cantarella vuelve a insistir en que a nadie debió sorprender, por tanto, que los 6.000 esclavos supervivientes de la rebelión de Espartaco en el 71 fueran precisamente crucificados en la vía que unía Capua con Roma. La imagen, reproducida a la perfección en Juego de Tronos, encuentra, sin embargo, una cosa diferente en las novelas, en el mundo romano, puesto que Daenerys se encarga en Danza de Dragones de tomarse la justicia por su mano, de modo que lo que hace es, en venganza, crucificar a 163 amos en la mano, en las imágenes que reproducimos. En Roma, la imagen de un ciudadano romano crucificado hubiera sido imposible, aunque Cicerón sí que transmite una excepción ejecutada por Verres, y es precisamente una de las causas que impulsan a Cicerón a entrar en el proceso en contra de Verres. Y finalmente, desde un punto de vista visual, omitiendo la venganza personal de Daenerys, la práctica de la crucifixión efectuada sobre los esclavos, y más concretamente su puesta en escena a lo largo del camino que debía recorrer la Targaryen, recrea evidentemente a la perfección la película de Stanley Kubrick, con los esclavos de Espartaco. Y el último caso que quisiera tratar es el de la ejecución, que se plantea mediante el despeñamiento. En despeñamiento en Roma se identifica con la precipitación desde la roca Tarpeya, como hemos visto en Séneca.
Sin embargo, el arrojar a un reo desde las alturas es un procedimiento ampliamente extendido en el mundo antiguo, porque, por ejemplo, en Atenas o incluso en Esparta existían paralelos. En el caso de Roma, el castigo quedó asociado desde los albores de la urbe a la traición de la joven Tarpeya y su relación con el rey sabino Tito Tacio, la muerte de Tarpeya, primero aplastada por los escudos y posteriormente despeñada, con su cadáver despeñado desde la roca Tarpeya. Séneca padre ubicaba el lugar en la colina del Capitolio, mirando hacia el foro, de modo que una vez más el espectáculo era un espectáculo público y podía ser contemplado desde el centro neurálgico de Roma. La tradición relacionada con la Tarpeya es muy antigua, puesto que ya se contemplaba en las leyes de las 12 tablas en 3 casos concretos: el robo, llevado a cabo por los esclavos, la pena por falso testimonio o la traición. Más avanzada la República, mientras la crucifixión quedaría como el castigo para los esclavos, solo los ciudadanos romanos eran susceptibles de ser despeñados desde la roca Tarpeya. Curiosamente, se da la paradoja en época silana de que un esclavo que había denunciado a un antisilano es agraciado con la libertad para posteriormente ser despeñado porque había traicionado a su patrón. La relación de Juego de Tronos con el despeñamiento se escenifica en un proceso puntual y en un contexto muy concreto. Creo que a estas alturas a todos nos ha venido a la mente el juicio por combate que enfrenta a Bron y Serbardis en el Nilo de Águilas y los gritos de Robin Arryn diciendo que quiere que Tyrion salga volando. En efecto, desde mi punto de vista, la Puerta de la Luna es una adecuación de Martin a la condena por precipitación desde la roca Tarpeya. Al igual que en el caso de Roma, también en este caso se sigue primero un procedimiento judicial, puesto que Tyrion es recibido en audiencia para que pueda testificar y presentar quien lo defienda. Es Lysa Arryn quien describe el procedimiento y le dice: si os juzgamos y os declaramos culpable de los crímenes que se os atribuyen, las mismas leyes del rey dictan que paguéis con vuestra sangre. En el Nido de Águilas no tenemos verdugos que decapiten, lo que hacemos es abrir la Puerta de la Luna. Todos sabemos, además, para su desgracia, que finalmente ella misma sufre en sus carnes el mismo destino, que es ser precipitada precisamente por la Puerta de la Luna. Concluyendo, como ya he indicado al inicio, las formas en que la muerte, el suplicio, los castigos o la tortura encuentran su camino en Juego de Tronos son abundantes y variados. El número de fallecidos en las batallas, especialmente las llevadas a la pequeña pantalla, dejan en segundo lugar aquellas prácticas individuales o en las que se ajusticia un número relativamente pequeño de personas. No obstante, como en otras muchas cosas que estamos viendo a lo largo de hoy y veremos estos días, creo que existe una base sólida para asegurar que en muchos de los casos Martin I y los productores de HBO después han bebido no solo de fuentes medievales, sino también de los autores clásicos. En este sentido, especialmente en el uso del veneno, hasta en 2 ocasiones hemos contemplado atentados fallidos contra Daenerys. El primero, por encargo de Robert Baratheon y con la oposición de Ned Stark, mediante un vino envenenado y que sirve para que Ser Jorah cambie sus prioridades y pase a defender a la Khaleesi. El segundo caso es mediante una especie de escorpión oculto en una caja que le es entregada en el momento en el que está inspeccionando los barcos en los muelles de Karth y que como interceptor del regalo sirve para que Ser Barristan Selmy pase a formar parte de su guardia personal. Posteriormente, ya como gobernante de Meereen, Daenerys recibe en audiencia, si me sale bien, a Sharo Shohan Daxos, uno de los 13 que gobiernan Karth. En nombre de su ciudad y del resto de gobernantes, le dice que le ha traído varias naves para que leve las anclas y se vaya a Poniente. La respuesta de la Khaleesi, de Daenerys, temiendo una nueva trampa, es como mínimo sorprendente. Evocando los versos de Virgilio, y he traído el texto en inglés de Martin, Martin pone en boca de la reina las palabras «Beware of Carthian bearing gifts», que es literalmente el pasaje de la Eneida de Virgilio, cuando dicen «I fear the Greeks even when bringing gifts», que es la traducción de la Loeb. Mientras en las novelas no queda claro el futuro de Sharo Shohan Daxos, aunque amenace a la reina, en la serie, como consecuencia de su traición, acaba siendo encerrado vivo en su caja fuerte, añadiendo así una nueva categoría de castigo a las ya mencionadas anteriormente al inicio de esta presentación. Bueno, muchas gracias. Qué ricasco. Muchas gracias, Denis. Seguimos con los últimos ponentes de este panel, que son Víctor Torres-González y Marcos Rafael Cañas, de la Universidad de Sevilla y Córdoba, respectivamente.
que nos van a hablar sobre vidas paralelas, los Lannister y su reflejo en las dinastías históricas. Bien. Buenas tardes. Es un placer para nosotros cerrar esta mesa donde hemos visto tan ricos y variados ejemplos de cómo G.R.R. Martin aplica las fuentes clásicas a la par que las medievales para crear universos y personajes muy carismáticos, y nosotros vamos a intentar aplicarlo a una dinastía concreta, a una de las familias más importantes de todas las que componen Juego de Tronos, como son los Lannister, ¿no? Y para empezar, la primera prueba sería su enclave más mítico, Roca Casterly, el lugar donde viene la fuente de su riqueza, que conforme avance la serie y también la novela se va agotando. Ya veremos que eso también tiene algún paralelismo con el Imperio Romano, que el propio Martin en diferentes entrevistas ha admitido que no es otra cosa que el peñón de Gibraltar. Su morfología es sumamente idéntica a la que podemos encontrar en el refugio de los Lannister, una familia de la que podríamos estar hablando muy extensamente porque componen uno de los linajes esenciales para que se desencadene la trama en su guerra contra los Stark del Norte, que recrea evidentemente, como ya se ha dicho a lo largo de esta jornada, el conflicto de la Guerra de las Dos Rosas, siendo obviamente los Lancaster los propios Lannister. Aquí traemos un pequeño ejemplo de cómo en el Imperio Romano pues la riqueza de plata era uno de los objetivos en Britania y también fue un recurso que al propio imperio se le fue agotando, como le ocurre a Cersei cuando la veamos acudir a los banqueros, y cómo los Lannister poco a poco por esos conflictos han ido perdiendo ese poder que antes tenían. Podríamos estar hablando mucho tiempo de los diferentes miembros de esta dinastía, pero remitimos al futuro texto y atendiendo también al tiempo que tenemos para la ponencia, nos vamos a limitar en el núcleo central, que serían Tywin y sus hijos Cersei, Tyrion y, por supuesto, Jaime. Veremos también un poquito de Joffrey, a cargo de mi compañero Víctor, pero siempre ligado a la relación que tienen Cersei y Jaime. Hemos escogido Tywin como punto de arranque porque es sin duda el personaje que cambió el destino de esta familia. Martin tiene una cosa muy interesante como escritor, que es que sabe perfectamente quiénes son todos los antepasados de los personajes de los que nos está hablando, aunque nunca sepamos mucho de ellos, pero en diferentes guías y entrevistas él ha hablado de Titos, que fue el padre de Tywin, que era una personalidad muy distinta de él, es decir, contra este político hábil, en ocasiones despiadado que vemos en la serie, Titos sería un hombre benevolente, un gobernante culto, a quien sus vasallos no toman en serio y abusan de su confianza y está a punto de llevar a la familia a la ruina, algo que por ejemplo le ocurrió a Marco Licinio Craso o al propio Marco Antonio, cuyos padres tenían fama de manirrotos y de confiar en exceso en sus clientes. Eso forja el carácter de un Tywin que es mucho más receloso y que sabe dejar muy claro quién es el señor de la casa y a quién se debe obedecer. Eso hace que siempre sea una figura muy interesante. Y también en el medievo tenemos la figura del conde de Warwick, quien en la Guerra de las Dos Rosas pues nunca se ciñó una corona, pero puede presumir de que depuso a Enrique VI y luego lo colocó nuevamente. ¿Por qué? Pues porque era el hacedor de reyes, un concepto que el propio Martin también ha manejado muchas veces, porque tiene fascinación por estas figuras. Antes algunos compañeros y compañeras nos han hablado de Meñique, nos han hablado de Varys, que son esas figuras que saben que uno se desgasta mucho en el trono de hierro y que lo interesante a veces es ser el que coloca el tablero, el que está en esa línea de gran influencia, pero no tiene ese desgaste de autoridad. Sin duda, Tywin tiene mucho que ver con este tipo de figuras en la Guerra Medieval de las Dos Rosas y también, por supuesto, en la Edad Moderna, con esa figura tan interesante que fueron los válidos, contra la leyenda negra que han tenido figuras como el cardenal Richelieu o el conde duque de Olivares, a quien vemos que su armadura es muy similar a la del propio Tywin, pues eran en realidad personas muy inteligentes que se habían dado cuenta de que el mundo estaba cambiando, ya no eran los reinos medievales, y la compleja administración de la Edad Moderna exigía que el monarca, el rey o la reina, tuviera a alguien de entera confianza y que además asumiera las culpas. Sería la mítica frase de Richelieu de un válido, aquí podríamos decir la mano del rey, es un cero. Un cero a la derecha de otro número puede tener mucho valor. En solitario a la izquierda no vale nada. Pues ese sería el destino de un Tywin que se sabe mover entre Aerys y cuando sucede la batalla de Tridente tiene la habilidad de casar a su hija Cersei nada menos que con Robert Baratheon. Es decir, un punto clave que hace que los Lannister pasen de ser esa familia casi arruinada a una de las más poderosas de desembarco del rey. Otra manera también de dejar su sello es en uno de los hitos de la tercera temporada de la serie, como recordamos, y también en Tormenta de Espadas, que es la Boda Roja, donde Tywin no está presente, en lo absoluto está a muchos kilómetros de distancia, pero hace algo que también sucedió en distintas crónicas medievales, como puede ser la Noche Toledana o la famosa Cena Negra, un suceso que impactó mucho al propio G.R.R. Martin, que es la traición que se hace entre clanes escoceses, rompiendo el vínculo sagrado de un matrimonio e invitar
la hospitalidad, eso que también está en la Ilíada de Homero y en la Odisea, ese vínculo sagrado que nunca se puede romper, y que Tywin sí sabe corromper, es decir, consigue a los Bolton, consigue a los Frey y derrota a Robb Stark, quien comparte el triste destino de Aníbal Barca, de Quinto Sertorio o de Pirro de Piro. Un magnífico táctico que gana todas sus batallas, pero pierde la guerra. Al contrario que Tywin, que pierde muchas veces en Choque de Reyes y en Tormenta de Espadas, pero gana porque controla esta capacidad de influenciar a los demás. Y en ese sentido, pues nos viene a la mente otra familia muy célebre que son los Borgia, también acusados de una leyenda negra, en ocasiones certera, en otras injusta, y que también sería algo que le ocurre a los Lannister. En mi caso yo me voy a centrar en Cersei para ceder posteriormente la palabra a Víctor, quien hablará de Tyrion y Jaime, además de Joffrey, para decir que en el caso de Cersei, salvo con el tema del incesto, no sería muy adecuado hablar de una influencia con Lucrecia Borgia. Conforme más se va indagando en su biografía, salvo su época adolescente con Alejandro VI y con su hermano César, ella cuando se puede ir en solitario destaca como una mecena, una mujer discreta y alguien capaz de crear una corte cultural muy interesante. Cersei es mucho más parecida a Tywin de lo que Lucrecia fue a Alejandro VI, es decir, Cersei es muy ambiciosa, muy tenaz, en ocasiones demasiado, como hemos comprobado recientemente sin querer soltar mucho spoiler, es decir, muy terca, pero tiene ese don de Tywin de imprimir un fuerte carácter en su búsqueda por el poder. Creemos que en ese sentido sería mucho más parecida a Cleopatra, porque siempre sabe utilizar con habilidad su arma, en un caso para seducir a Marco Antonio y a Julio César, y en el caso de Cersei, pues vemos que siempre tiene la habilidad pues, o de ganarse a un Greyjoy o a alguien de los capas doradas para que la proteja y para que le permita conseguir el poder como ella pretende. La gran diferencia que vemos entre Cersei y su padre sería que, y eso es lo interesante de Martin, quien siempre sabe dar virtud y defecto a sus personajes, que rodea el consejo del rey de mediocres. Es decir, no tiene hábiles consejeros, Meñique desaparece, Varys desaparece, y no es casualidad, porque es una reina que prefiere tener, cuando tomen que es un rey muy dócil, pues un consejo mediocre. Y eso lleva pues a la bancarrota y a los muchos problemas que tendrán. Porque eso también refleja la inseguridad que tiene ella misma como reina y de sus enemigos, porque en ese sentido, y aquí vemos otro de los grandes referentes de G.R.R. Martin, que es William Shakespeare, que es el problema de la profecía. La profecía que le dicen a Macbeth, la profecía que te puede dar el oráculo de Delfos, o la que podía dar la síbula de Cuma a los Julio Claudio. Te cuentan un destino muy terrible, en este caso la muerte de tus hijos, que serán reyes, pero volverás a enterrarlo a todos, y cada paso que das para intentar evitar eso, te va a llevar justamente a que ocurra eso. Es decir, Cersei es un personaje marcado muy trágicamente y desde un punto de vista shakespeariano, al igual que Jaime, con muchos matices, como demostrará ahora Víctor. Bien, pues ahora como vamos a ver ya el siguiente personaje de los Lannister, ¿no? Jaime Lannister, que como todos sabemos, un gran guerrero y al igual que Tyrion, pero por causas diferentes, será también una gran decepción para su padre, porque su apuesto hijo, una especie de Lancelot, al final no va a cumplir los designios de su padre porque se va a alistar en los capas doradas debido a su enamoramiento con Cersei por tal de seguir cerca de ella. Que los capas doradas, como bien señaló en su libro la profesora Carrington, nos recuerda mucho a esta guardia germana, que incluso, si lo recordaréis, en Yo Claudio, la guardia que también protegía a Calígula, una guardia germana, que luego en la literatura gala es lo que se llaman los Frères de Armes. Igualmente, Jaime también muestra siempre una gran admiración por otros grandes capas doradas, como la espada del amanecer, Ser Barristan, y Ser Barristan Selmy. Y eso también al final lo vinculará un poco con Ned Stark, con el famoso enfrentamiento, que a diferencia del libro, en la serie sí tenemos un famoso enfrentamiento, y nos va a recordar mucho siempre a la coreografía que mantuvieron Héctor y Aquiles frente a las puertas de Troya. Ambos son también dos grandes espadachines. Ned Stark demuestra que también puede estar casi a la altura de Jaime, pero Jaime tiene un talento natural que al final hubiera vencido. Solo que al final, y es una cosa curiosa, dos personas muy antagónicos, pero lo vincula al final ese sentimiento de honor. Porque al final Jaime vence, pero por un golpe de un soldado lanista por detrás, y Jaime, enfadado porque no ha podido tener una justa honorable, pues castiga a este soldado. Igual también muchas veces, aunque también son dos personas antagónicos, pero al final también se ve que Jaime siempre intentó buscar un poco la aprobación de Ned Stark, como recordaréis cuando asesina a Rey Aerys Loco, Jaime lo intentó también justificando por la muerte de Brandon y el padre de Stark. También a veces nos recuerda un poco la relación, esa un poco de rivalidad que tuvo en su día también César Borgia con González Fernández de Córdoba, ese, nuestro el gran capitán. Igualmente también Jaime, al igual que le pasó a Francisco I con Carlos V, o el propio hijo del escipión africano que fue rehén de Aníbal, Jaime también, tras ser derrotado por Robb Stark, va a ser rehén de este. Y esto también hará, como todos sabemos en la serie, que evolucione mucho su arco argumentativo y su personalidad, que incluso de las aportaciones más destacadas va a ser su, al final, breve
por desgracia por muchos fans, enamoramiento con Brienne de Tarth, que Brienne de Tarth, como todos sabemos, nos recuerda también mucho a Juana de Arco, ¿no? Esa mujer caballero, mujer guerrera. No podemos decir lo mismo de Joffrey, que interpretado por el actor Jack Gleeson, que como podemos ver, el busto de Calígula y Joffrey, el actor, son prácticamente clavados. Parece que son hermanos separados al nacer. Igualmente también, otro punto que unen tanto a Calígula como al pobre Joffrey es su locura y también un poco a veces su sadismo. Igualmente, ambos también tienen la figura de un padre que lo explica un poco. En el caso de Joffrey, su padre oficial, es decir, Robert Baratheon, también antes de que se dejara por la bebida y ganara kilos, pues él había sido un taimado guerrero muy famoso por sus combates individuales, al igual que el padre de Calígula germánico, que se distinguió mucho por su capacidad guerrera en el limes germánico y también muchas veces sus propios combates individuales. Igualmente también el padre biológico auténtico de Joffrey, ¿no? Jaime, también fue un gran militar, solo que a diferencia de germánico, Jaime siempre va a tener la mancha de ser el matarreyes, por haber traicionado a su rey. Igualmente, Joffrey, otro punto que nos asemeja la serie con la historia, es que también Joffrey nunca va a ser capaz de ejecutar sus propias ejecuciones, sino que en el caso de la serie siempre vamos a ver o a Sir Ilyn Payne o al perro, igual que le pasaba a César Borgia, que usará al famoso Miqueleto para también hacer sus propias ejecuciones. Igualmente, el otro gran personaje que sobre todo nos va a recordar, ahora ya introduciendo a Tyrion, si Jaime nunca va a estar siempre alejado un poco de su hijo Joffrey por no elevar suspicacia sobre la paternidad, sí vamos a tener muchas escenas y muchas páginas en los libros de Tyrion con Joffrey. Tyrion, que el primer paralelismo que nos va a llevar a la mente va a ser con Yo Claudio, gracias también a la mítica serie de la BBC, en lo que vamos a ver muchos paralelismos. El primero, obviamente, es su aspecto físico. El pobre Claudio, Claudio, como dice la serie, cojo y tartamudo. Y Tyrion, en su caso, era el enanismo. Igualmente, muchas las relaciones familiares también nos va a recordar mucho. El pobre Claudio era despreciado por su madre Antonia y por su hermana Livila, al igual que le pasa al pobre Tyrion con su padre Tywin y su hermana Cersei. ¿Y cuál era el único familiar de ambos que los mantuvo vivo casi la infancia? En el caso de todos sabemos Tyrion con Jaime y en el caso de Claudio, su hermano mayor germánico, que fue el único que le demostró siempre un cariño al pobre Claudio. Y igualmente también otro gran paralelismo entre ambos personajes es que ambos eran unos grandes estudiosos. Tanto a Claudio como a Tyrion le encantaba mucho leer y también incluso tenían los mismos vicios. Su entorno nos dice que a Claudio le encantaba mucho la bebida y también mucho las mujeres, las prostitutas. Incluso mucho nos relaciona el caso de Mesalina con el pobre Claudio, también de Sei con Tyrion, que al final ambas mujeres traicionan respectivamente a Claudio y al pobre Tyrion. Igualmente también en la relación de sobrino-tío, siempre muchas veces, tanto en la serie de Yo Claudio como en el propio sueto, nos cuenta de que Calígula siempre hacía mofa del pobre Claudio, sobre todo por su tartamudez. Igual que muchas veces vemos la serie de que siempre Joffrey está intentando divirtiéndose y usando a su tío como si fuera un bufón debido al enanismo. Igualmente también Claudio nunca va a ocupar un cargo de importancia hasta que fue cónsul con su tío Calígula, al igual que pasa a Tyrion, que nunca tuvo una responsabilidad pública importante política hasta que fue la mano del rey de su propio sobrino. Igualmente, el otro paralelismo muy fuerte que nos va a llamar la atención será cuando la boda, que en primer lugar lo que nos llama primera atención es esta unión de los Lannister con los Stark, que nos va a recordar obviamente a la unión de la casa de los Lancaster con la dinastía York después de la Tudor, que nos recuerda mucho esta boda. Primero se intentará, como todos sabemos, de Sansa con Joffrey Baratheon y luego, pues, cuando esto se trunque por los tyrants, se va a intentar hacer con Tyrion y Sansa, que nos recuerdan mucho a la famosa escena de la mítica serie de Yo Claudio, cuando a Claudio lo van a casar con Urgunalila, que medía pues bastante más que él, y toda la familia del novio, recordando desde el propio Augusto hasta su abuela Livia, divirtiéndose, mofándose del pobre Claudio porque la otra le sacaba unas cuantas cabezas. Es lo mismo que le pasa al pobre Tyrion con la boda de Sansa. Sansa es mucho más tacaña y el pobre Tyrion no llegaba a ponerle el velo a su esposa. ¿Y quiénes son los que se ríen del pobre Tyrion? Tywin, Cersei, su propia familia, al igual que le pasó al pobre Claudio con Augusto y Livia, etcétera. Y igualmente, otro paralelismo que vamos a tener también, mucho ya en este caso no es con Claudio, sino también el episodio de las Aguas Negras. Nos recordará mucho siempre al salir de Constantinopla, pero en este caso el fuerte paralelismo para nosotros lo vamos a tener en un almirante español, Blas de Lezo.
Blas de Lezo también, el almirante del siglo XVII, también conocido como el medio hombre, al igual que Tyrion, aunque por razones diferentes. Como el pobre también Blas de Lezo, porque era medio hombre, estaba cojo, le faltaba una pierna, estaba tuerto y le faltaba medio brazo. Tyrion era medio hombre por ser enanismo. Afortunadamente ya solo le raja la cara, pero no por otras ocasiones. Y la batalla de las Aguas Negras nos va a recordar mucho a la del sitio de Cartagena de India. La Armada Española solo tenía 6 navíos y 3.000 hombres contra 185 navíos ingleses y 30.000 hombres. Igualmente, Blas de Lezo, como planteó, esta entre posible defensa. Había 2 entradas, ¿no? La de Boca Grande y Boca Chica. Una la bloqueó con cadenas, al igual que también hizo Tyrion en Aguas Negras, y también los pocos navíos que tenía los incendió para bloquear el canal del puerto, para que no pudiera avanzar la flota inglesa. Y cuando por fin llega la flota inglesa a la muralla de Cartagena de India, se cava un gran foso para que los ingleses con las calas no puedan alcanzar la muralla. Y todo esto siempre haciendo un cañoneo intenso de fuego incendiando barcos. Lo mismo que nos recuerda Tyrion con el fuego valirio incendiando tanto los barcos como las tropas de los Lannister. Por eso ya, para ir concluyendo, como hemos visto, todos estos fuertes paralelismos, como estamos viendo también a lo largo de este fantástico congreso, de que una de las grandes habilidades de George Martin es coger estos hechos históricos del pasado y saber enmarcarlos perfectamente de forma efectiva en la fantasía heroica. Esto hace que uno de los paralelismos ejemplos mejores que tenemos son los Lannister, una dinastía compleja y fascinante que hace que tenga también todos los ingredientes para que queramos saber cómo funcionaban sagas históricas, pues como los Julio Claudio, los Borgia, los Ptolomeos, etcétera. Y esto sabe conseguirlo muy bien magistralmente George Martin, porque consigue tener una huella de cada uno de estos personajes en cada uno de nuestros personajes favoritos de la serie. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Si pueden subir todos los ponentes, por favor, si all the speakers come for questions. So we open the floor. Abrimos el turno de preguntas. Hola, sí. Solo añadir también un detalle a las concomitancias históricas que hay entre Juego de Tronos y la historia, y es la carrera, es maratón. O sea, en la temporada 7ª creo que es el capítulo penúltimo, Gendry sale corriendo como Flash, ¿no? Y hace un poco el camino de maratón, ¿no? De venir a decir hola, que nos están atacando, ¿no? Que también incluso en esos guiños lo hay. Y luego también la cena negra, que creo que fue con el duque de Edimburgo, donde mataron delante de él a sus 2 hijos en una reunión bastante parecida en forma y causa a la que pasó con la boda roja, ¿no? Totalmente. De hecho, era el Douglas, el conde Douglas, y su símbolo era el toro negro, y como hacen con Rockstar, se decapita un toro negro y le ponen al cadáver la cabeza para exhibirla y burlarse del que había sido el gran símbolo de esa familia. Totalmente, vamos. Martín está fascinado por la cena negra, una de sus grandes influencias. Igual también muchas veces la leyenda islámica de, por ejemplo, todos sabemos el Salón de la Bencerraje en la Alhambra, cómo fue que lo que pasó, ¿no? Que Muley Hacén, ¿no? De que viene nuestra Mulhacén, invitó a los Bencerrajes con la farsa de los bandeguetes y lo que hizo fue cepillarse a todos. Igual que tenemos, no sé si habrá alguien de Toledo, ¿no? La noche toledana, ¿no? Que cuando alguien de Toledo dice he pasado una noche toledana es porque no he pegado el ojo. ¿Eso por qué fue, no? Porque los muladíes eran un problema en Toledo, ¿no? Pues lo invitaron a todos a un falso banquete y lo que hicieron fue, conforme entraba el banquete, iban decapitándolo y las cabezas le iban arrojando al foso. Eso afina mucho la influencia de Martín y toda esta tradición islámica que tenemos muchas historias de decapitación en banquetes.
Bueno, yo tengo cientos de preguntas casi para todos, pero no quiero monopolizar el debate. Estáis hablando de historia de Roma y es lo que nos llega más cerca, ¿no? Voy a empezar por Denis y después más adelante preguntaré más por no... es una consideración, un comentario. Tú te has ceñido a 3 tipos de muertes muy concretas. Me interesa en este caso concreto la decapitación, porque hay un episodio en la muerte de Viserys Targaryen que no es una decapitación, pero que sí nos conduce directamente a una decapitación real, o a 2, que son las muertes, por un lado, de Tito Malio Capitolino, de Malio Aquilio en la primera guerra mitridática, al que Mitrídates le hace beber oro puro para hacerle por su avaricia de oro, igual que Caldrogo le derrama el oro líquido a Viserys porque quiere una corona de oro. Y por el otro lado, la muerte de Craso, precisamente, al que aquí también se ha citado, la muerte de Craso, que es decapitado y después su cabeza recubierta de oro y paseada por todo el reino pártico, ¿no? Y es una cuestión que a mis alumnos les llama muchísimo la atención, y siempre cuando estoy explicando el primer triunvirato y la muerte de Craso, le llama mucho la atención la muerte de Viserys. Entonces, me gustaría también pulsar tu opinión al respecto, ¿no? Cómo Martin utiliza otro elemento más de la historia clásica, de la historia romana, para construir una realidad que a todos nos puede llamar la atención, además por el uso del oro y su relación con la avaricia, ¿no? Y estos 2 personajes, tanto Malio Aquilio como Craso, son famosos por su avaricia, ¿no? Por su afán de encontrar oro. No sé qué te parece a ti al respecto. No, hombre, al final lo que he dicho es que, por desgracia, tiene tantísimas variantes de muertes que tenía que poner algunas, no podía poner todas. Y luego también, hasta cierto punto, igual corremos el riesgo también de ser un poco exagerados, ¿no? Quiero decir, ahora de repente no todo va a ser monto antiguo, ¿no? Entonces, de las, no sé, la lista que he puesto, evidentemente no son decapitaciones. Sí que la de Craso sí, la otra no. La de Viserys no, ¿no? Se puede incluir en la lista perfectamente. Y que sobre todo la de Craso y la otra, yo creo todavía más, que es la de beber oro, y sobre todo por el tema de la avaricia, para mí la reminiscencia es total. Las tengo apuntadas, lo que pasa que una de las 2, la otra no. La de Mitrídates no, la de Craso sí la tenía apuntada. Es una más. De la misma forma que la lista no había metido el emparedar, que es lo que le pasa, emparedar o meterlo, es lo que le pasa a Xaro y Sojandaxos, que al final es rico y no traga oro, pero acaba con su oro dentro de la cámara. Bueno, en la serie, porque en las novelas todavía no sabemos lo que pasa con él, ¿no? Entonces, es lo mismo, es cuestión de avaricia, y al final lo acaban metiendo con su oro para que se pudra, porque se muestra que en ese caso todavía a Daenerys eso no le interesa. Bueno, lo primero os quería felicitar a todos porque las charlas han sido fantásticas. Este tema da muchísimo de sí. Nosotros en el podcast de Fuego hemos hecho, creo que 3 o 4 podcasts de influencias históricas de Martin. Creo que tenemos como 7 horas y podríamos estar hablando horas porque realmente Martin se ha basado muchísimo en esta historia real. Y yo solo os quería preguntar a cada uno de vosotros, hombre, en el caso de Antonino es más fácil, pero ¿cuál es el paralelismo más claro entre una figura histórica real y un personaje de Canción de Fuego, Juego de Tronos? Si me dices Meñique vale, pero Antonino, pero puedes decir otro también, un paralelismo, vuestro favorito o el que veis más claro, ¿no? Hay quien dice Tyrion Ricardo III, Stannis también lo comparan también, pero para vosotros el paralelismo más claro entre figura de Martin, figura histórica. Gracias. Well, maybe the key to read the word of George Martin is not look for exact parallelism between character and character, but to pay attention to the way different types or different ancient characters or ancient episodes are mixed together or are joined or are contaminated in the Roman meaning, so in the Roman acception. So, but for instance, Littlefinger looks like Curio, but also looks like Seiano, but maybe is something different from both that is Littlefinger, and then so we can make a comparison, such a comparison with quite every aspect of the narration. So
King's Landing itself is located as London in the English-like geography of Westeros, but maybe is more similar to Constantinople as for architecture, lifestyle, and also for its history, because in the last episode we see something that is very similar to the fall of Constantinople by attack of the Turks. So the chronicles of Byzantium are very similar in their description of the siege of Constantinople, and also the two focuses of power. So the Great Sept, that is very similar to Hagia Sophia, and the Citadel, so the Red Keep, that is similar to that wall that is now Topkapi, but that in origin was the Citadel of Constantinople. So we have this strange thing, so what is the capital of what is the expected capital of an English-like world actually is a Mediterranean capital, but the both things coexist and mix throughout the narrative, and so it is difficult to find exact parallels. When we have the impression to have found the perfect key, there is something strange that misshapes all our convictions. So maybe the magic of Martin novels is actually the skill in sacking ancient narrative and creating something new. So maybe just one last reflection. Middle Age. So Middle Age has been cited very often. Probably the world of Game of Thrones is a bit more similar to ancient world and the Renaissance world of Italian Renaissance than to Middle Age, because for maybe just in the north we can find something more related to the classical vision of Middle Age, but the dynamics, the ethic dynamics and the political dynamics we found in King's Landing, so in the more civilized parts of this world, maybe mostly related to the Renaissance or modern history, as we've seen, because they show an independence from ethics and religion in favor of political successfulness or political attitude that fits better with Renaissance. But this is just a cue for further speculation. So. Bueno, no sé. No sé si puedo decir una persona. Yo creo que el problema no. Lo que hace sí que se puede asociar que hay cosas que enseguida nos recuerdan a alguien, pero no es completo. El hecho de que yo creo que no hay nadie que es totalmente bueno ni nadie que es totalmente malo. Entonces, de la misma forma, no hay nadie que es totalmente una figura del mundo clásico, pero que sí tiene cosas, ¿no? Evidentemente, lo que yo he omitido, pues ya he dicho antes que mañana van a presentar la muerte de John Nieve, el asesinato de John Nieve. Yo, me acuerdo de estar dando clases en el máster y saqué el tema de Juego de Tronos y una de mis alumnas dijo, ¿has visto el último capítulo? Yo me estaba leyendo las novelas. No, pues es César. Me dijo, bueno, vale. Y evidentemente es César, ¿no? Pero luego John no es César. Entonces, sí que su muerte, sí que tiene cositas, pero sí que su muerte es la de César, ¿no? Y en cambio, me ha sorprendido, creo que era Jan, me ha parecido el que ha dicho esta mañana la comparación entre Mans Rider y Arminus, y es que esa es clavada. Hay pocas cosas, yo en eso, por ejemplo, en eso no había caído, ¿no? Y me parece que la comparación es bastante más certera en ese caso que en el caso de John, por ejemplo. Thank you for your question. I think it's a really hard question to answer, as Antonino just said, because references are just completely buried. So sometimes you have
historical configuration, but completely different moral characters. Like I tried to show, like it's the model of the crisis of 68-70. It fits for its political configuration, but the actors are radically different from a moral perspective. Like Robert is no Galba, Rob is no Vitellius. It doesn't fit from the moral point of view. And you have this different layout, always combining themselves. Like, for example, you compared King's Landing with Constantinople, but we can also compare it to Rome, like Imperial Rome, from the size of the city it fits. Like it's 500,000 or between 500,000 and 1 million inhabitants, which specialists of medieval area find very strange in the medieval world, since it doesn't exist until London, I think. Yes, before the Industrial Revolution. So it's a really hard question to answer. If you're asking me for my preferences as a historical parallels, I think I have some kind of crush for this Circe Agrippina pair, since it's very interesting from a point of view of women agency and how women who theoretically cannot exert the power, find ways to exert it exactly like Agrippina found it with Nero. So it's very interesting from this political point of view, from women agency and other stuff. Yeah, thanks. Me encanta la pregunta y como tengo síndrome de Estocolmo con los Lannister por esta charla y como la hemos ido preparando, hoy te diría que Tywin con el conde de Warwick, creo que sí tienen mucho paralelismo. Esa figura del hacedor de reyes, y lo comentaba también con mi compañero Víctor, una cosa, siendo un gran fan de G.R.R. Martin, hay una cosa que no le perdono, que es que ni Tywin, ni Meñique, ni Varys tienen todavía un capítulo narrado por ellos mismos, desde su óptica, y sería muy rico. Claro, lo sé, sí, pero es que me encantaría un flashback de Tywin hablando de esa infancia, ¿no? Antes de la lluvia de Castamer, ¿no? Cómo ese hombre se convierte en alguien tan despiadado, porque hay un proceso... Sí, evidentemente él, como muy bien dice, rehuye porque sobre todo Meñique tendría nos hubiera reventado muchas cosas, pero es que sería tan rico tener un capitulito de ellos. Pero te diría eso, el conde de Warwick y Tywin Lannister. Sí, pues yo... También me recuerda mucho Tyrion, Claudio, como he dicho, pero bueno, saliendo un poco, ahora pensando un poco, pues también me ha venido, no sé por qué, a la mente Guillermo el Conquistador, y me he acordado al final de la figura de Aegon. Guillermo el Conquistador de Normandía, un duque extranjero que de repente viene a Inglaterra y se hace con todo el poder, ¿no? Lo que pasó a Aegon, una casa extranjera de Valiria, y al final los 7 reinos nos recuerda un poco también la estarquía inglesa, ¿no? Aunque ya la época que yo me he quitado, la estarquía inglesa se ha ido ya hace mucho tiempo al carajo, pero pues al final consiguió, pues eso, unificar los reinos. Y eso me recuerda mucho a Aegon con Guillermo el Conquistador. Yo, gracias a la pregunta que ha hecho el compañero, a la presentación de Antonino y a la referencia de Denis, se me ha ocurrido una idea de uno de los personajes que ha hablado Antonino, que yo le tengo especialmente cariño y además se vincula a un personaje de Juego de Tronos que ha salido bastante poco en la charla, y es Dion el siracusano, y Stannis Baratheon. Y quería preguntar, ya que estuvo hablando de los consejeros, y ya que Stannis está un poquito fuera de las conferencias, pues si Stannis Baratheon y Dion, con esa visión de la luz, con ese intento de conseguir el trono, pues tiene alguna relación. Oh, yeah, that is very interesting, because yes, I tried to suggest more a comparison between Dio and Varys, but actually Dio was a neighbor of the dynasty. So yes, actually maybe Dio Stannis fits better with the main context. I don't know, this is just a bit of an autobiography, because first time I watched Game of Thrones, I made the pair Stannis Constantine, because of the conversion to a new religion, and so that I read Stannis like
a Constantine less skilled, less cunning in its plans. But yes, maybe this for religion, but maybe having Dio as a possible term of comparison, yes, it would open wider possibilities, and it would be very, very interesting. Yeah. Yeah, also that the harsh way, the harsh behavior, the idea of justice, excessive justice is a sort of solitude. So the motto attributed to Plato that to be too much self-confident is a way to be left alone, so that these things, yeah. So also the faults, Dio's faults are similar to those of Stannis. Yeah, if I just may add in something, I think George Martin in an interview said that the historical figure which inspired Stannis was Tiberius, actually. So as a secluded man, unable to touch the population, unable to reach to someone. It was really like a Tiberian type. And I think he also said that Stannis in, how it's called in English, his home on this island. I don't remember the name in English, but yes, whatever. Stannis in this island, it was kind of reflection of Tiberius on the island of Rhodes. So I think it can be also interesting to see these parallels. I think it's something Martin claims in interviews. Yeah. About the comparison between Vespasianus and Daenerys Targaryen, I just want to highlight for a suggestion that Joseph Flavius said to Vespasianus when he was during the Jewish revolt that he will get the imperial throne. This is quite interesting because we know that Daenerys got some support from the royal priests when she was in trouble in the city that she freed. And it's like, I told it to you because both we have a sort of agreement, and this is it will be useful for both of us. In the case of Vespasianus, it is probably an ex post prophecy, maybe a propagandistic episode. Something rewritten later, actually, yes. Yes, so I think that this will strengthen this connection, and then we have a sort of, we know that the obsession of Daenerys for her role and for that chair, the tyrant chair, can be grow thanks also to this kind of events. So I think that your analysis will be. Yeah, it's really a strong suggestion. Thank you. It would be funny to see if Daenerys ends up on the throne, which I personally don't believe it will be the case. But if it's the case, are we going to have Daenarian propaganda saying that she was a good queen all along, and this destruction of Kingdom Ingwal, or just as it was supposed to be? So maybe there's going to be some propaganda after that. So it's really interesting. Thanks. Buenas tardes. Quiero agradecer a todos y felicitarles por las magníficas intervenciones. Y quería hacer dos pequeñas intervenciones, una para Denis, me ha encantado toda la comunicación,
muy ilustrativa además. Y he estado reflexionando, ¿no?, después de haberla escuchado, porque al presentarnos, por ejemplo, toda esa pena capital aplicada, ¿no?, como castigo en la hoguera, que nos ha mostrado, pues me ha hecho reflexionar que realmente algunos de esos castigos capitales aplicados ahí tienen también una variante religiosa, ¿no? Hay un castigo por la hoguera, pero también con un carácter sacrificial, ¿no? Y me ha hecho reflexionar, por ejemplo, que en el primer libro y en la primera temporada tenemos ahí la ejecución que realiza Daenerys, ¿no?, de la Maegi y Mirri Mazdur, ¿no? Precisamente en esos momentos tiene un valor muy fuerte, porque es ese sacrificio de alguna forma funerario, ¿no?, por la muerte de Khal Drogo, pero que también permite, ¿no?, que vayan a surgir, a eclosionar los huevos de los dragones. Y por otra parte, pues cuando se está sacrificando también en la hoguera al dios de luz, tanto la hija de Stannis, Shireen, como, bueno, luego la ejecución también, no es tanto un sacrificio, pues sí, tiene cierto carácter, ¿no?, en el caso de Casaca de Matraca, efectivamente, ¿no? O sea, sí me parecía que ese carácter sacrificial, para distinguirlo, ¿no?, de una simple ejecución, sino que ya es una ejecución, pero que tiene otra función, aparte simplemente de lo que es la aplicación de la justicia, ¿no? Sí, sin dudarlo. Además, a ver, simplemente igual eran las dos más llamativas, porque la de Shireen es Ifigenia, ¿no? Necesitan salir de la nieve, entonces la queman para que la nieve desaparezca. Pero si no me equivoco, tanto en las novelas como en los libros, como en la serie, se ve que ejecutan a otros en Rocadragón. A la hermana del rey de Civil, al hermano, perdón, al que era la antigua mano de Stannis, también lo ejecutan. Sí. Exactamente, sí. Exacto, porque había mandado unas cartas a Varys, exactamente, hay también un componente de traición, ¿no? Y en el primer caso que habías comentado, incluso hasta podríamos hablar de dos sacrificios diferentes, porque primero sacrifican el caballo de Khal Drogo, que es un sacrificio animal, y luego sí es un sacrificio humano, lo cual evidentemente tampoco lo he puesto en la lista, pero es evidente, tiene un componente religioso que luego, bueno, pues trae lo que trae, ¿no? Y sí que hay eso, hay un componente. Por eso tampoco el título es exactamente ejecuciones, o sea, castigos, y además ello a veces capitales o no, más bien es la forma de dar muerte o de recibir más allá de lo que son las batallas, ¿no? Y evidentemente en esos casos puntuales sí que hay un concepto religioso totalmente visible. Muchas gracias por hacer reflexionar, además, ¿no? Sí. Y quería una segunda pregunta muy breve, o casi reflexión, más que pregunta, para Víctor y Marcos. Para terminar, ¿no?, con los Lannister, en este caso pues nos dejábamos a Yatomen, quizá, ¿no? Yo estaba pensando ahora mismo en un paralelismo, puede haber más sin duda, pero es un rey que no tiene poder, porque el poder lo tiene su madre, que se lo ha arrebatado, e incluso le ha arrebatado el futuro y la ilusión por vivir, que en su caso era el amor que sentía, ¿no?, Ay, se me ha ido el nombre de... Marjorie. Eso, Marjorie. Y que se suicida cuando incluso se le quita lo que era la fuente de poder que se le estaba soportando en ese momento en el trono, que son también los Tyrell, ¿no?, que son prácticamente aniquilados en el septo. Entonces, reflexionando, pues un rey poderoso que ha influido en la historia, en una dinastía tremenda, pues en Esparta, ¿no? En el caso de Cleómenes, cuando lo tenemos ahí, es distinto, evidentemente, de lo que sucede con Tomen, y la forma de suicidarse, dependiendo también de las versiones que atendamos a la muerte de Cleómenes, pero a esa versión que nos dice que se autodescuartiza, ¿no?, hasta liquidarse, porque se ve que su gran ilusión, que había sido siempre ese poder en Esparta, y se acaba liquidando, y realmente vemos que tenemos ahí otra gran dinastía, que luego es Gorgo, que se casa con Leónidas y tal, y simplemente por una sugerencia nada más. Pues sí, muchísimas gracias, porque de esa no habíamos caído. No, pero vamos, me parece interesantísimo. Otra que sí se nos ocurre, que esa la profesora Larrington la maneja alguna vez, el tema de Margarita de Anjou, ¿no?, y la regencia con su hijo. Ahí sí veríamos, pero lo de Esparta es muy interesante y a mí nadie había hecho ese paralelismo antes y creo que es muy curioso. Claro, sí, eso sí. Sí, pero la conexión con los merovingios de la profesora Larrington, ¿algo ha dejado alguna vez caer en el libro que sacó, el primero que sacó, sí había alguna mención, pero el de Esparta me ha resultado curioso, es muy buen apunte, ¿eh? Bueno, y nuestro Alfonso XIII, al principio pues sí, me mandaba más la regente madre, ¿no?,
que hay muchos acá en España han querido hacer también paralelismo, va a ser con Tomen. Sí, bueno, muchas gracias por las intervenciones respecto a lo que acabas de comentar de Tomen. Me gustaría añadir hacer un comentario sobre ello, y es que si bien es cierto que el carácter de Tomen como rey quizás es un poco más débil, mucho más débil que el de sus predecesores, yo creo que está más en una cuestión de que él sea muy influenciable, pero por todo el mundo. Quiero decir, el propio Gorrión Supremo consigue influenciar a Tomen de manera que esa autoridad que ejerce sobre él su madre llega un momento que incluso se diluye, porque Cersei acaba en una situación realmente desagradable con Tomen como rey, porque Tomen de algún modo permite y limita la autoridad de Cersei, sobremanera, creo yo, ¿no? Y dicho eso también, hemos estado hablando de referencias de personajes, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, y es que en algunos puntos de los libros Martin deja personajes que son explícitos, al menos de forma nominal, en la historia, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención cuando habéis mencionado al conde de Warwick, al hacedor de reyes, porque el propio Martin tiene en Fuego y Sangre una figura que se llama el hacedor de reyes, que es Criston Cole, y en ese sentido es muy curioso que a veces pasa de esa sutileza de parecido a relaciones meramente explícitas entre dos personajes. Gracias. Sí, de hecho, nuestro compañero es muy clara la frase de Timeo dana os et dona ferente, y tal cual estaba aplicada. A veces no oculta nada la influencia, te la coloca justo ahí. Or not? Add something to the comparison between the years of the year of the emperors and the comparison to Game of Thrones. I found this comparison excellent. I would totally agree, but I asked myself if we have not many elements of the second year of the emperors between the Antonines and the Severi. When I think of Septimus Severus as an usurper from the east with a long old king dynasty from Emesa, this would fit for me much more to Daenerys Targaryen as Vespasian, a knight of Italy. So I guess this element and also another element we could find maybe some more fitting elements in the second tier of the emperors. What would you say? It's indeed a very interesting comparison. I'm no specialist of this second year of the four emperors, but I'll certainly be looking into it. As a matter of fact, one of future project research after the thesis was to analyze the comparison in ancient narratives of the two events. But indeed, in the second year of the four emperors, you have trouble in Rome, you have trouble in the provinces, you have this big, strong polarization between different actors, and you have this revealing legitimacies as well. So, yeah, really, really interesting. Thank you. Hola, quería felicitarle a todos los relatores por esa charla tan interesante de esa tarde, y quería hacer una pregunta sobre las ejecuciones o la forma de dar muerte, y respecto a Daenerys, incluso a la luz de las últimas cosas que hemos visto, empezando por la muerte del hermano, porque también cuando muere Viserys hace unos cuantos comentarios. Entonces quería preguntarte básicamente tu opinión sobre si esa se puede ver como una mera muerte que es funcional al desarrollo del acontecimiento, o hay algo más por detrás, por ejemplo, como se ve en Meereen, en la vía de la crucifixión, que incluso le dicen, pero no hagas eso porque no están demasiado bien, y ella le contesta que en su opinión las injusticias
se reparan con justicia. Entonces, no sé si hay una forma de contrapaso o qué, pero eso, te preguntaba tu opinión sobre la cosa. En el caso de las crucifixiones, yo creo que ella lo ve así. Ve una injusticia en el hecho de que es una consecuencia de su política, ¿no? Ella ha liberado también a los esclavos, la consecuencia que tiene es que crucifican a los niños y entonces ella se toma la justicia y crucifica a los amos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que lo ve como una justicia. Por otra parte, precisamente lo que has dicho, no vamos a decir, los últimos acontecimientos, yo creo que, por muy demente que nos parezca, ella cree que está impartiendo justicia. Otra cosa es cómo lo hace, ¿no? Que nos puede parecer muy exagerado, pero yo creo que hasta cierto punto, yo creo que ella cree que está obrando bien y que está impartiendo justicia. Respecto a su hermano, yo creo que la cuestión con su hermano, ella no interviene, en primer lugar, porque yo creo que es el momento en el que ella también ha empezado a evolucionar como persona, de ser la niña que era un juguete, a la que su hermano pegaba, su hermano hacía de todo, ha pasado a ser, no porque se vaya o se haya casado con Caldrogo, sino porque ha empezado a tomar sus propias decisiones, lo de montar a caballo, lo de montar como... No, en las novelas se lee muy bien, que el primer día se bajó del caballo y no podía andar con lleno de ampollas y que es igual, al día siguiente otra vez, ¿no? Entonces yo creo que es un síntoma más de que ha dejado de ser la niña para pasar a convertirse un poco como en la reina y entonces ahí no interviene porque el que imparte justicia es Drogo, no es ella. Entonces yo creo que las situaciones son diferentes. No sé si te he contestado. For Luis, it's more than a question, it's a reflection. I am really impressed with your communication. I really fully agree with all you have told us, and I want to give you more other subjects that you can add to the comparison because, well, I devote my not so freaky research to piracy in Roman period, Roman times, and for the year of the four emperors, we have a high increase of piracy in the Mediterranean and the Northern Sea, as well as you have talked about Julius Kibilis. We find several other episodes of piracy, Hopa in Israel, the false Nero in Turkey, in the Dardanelles as well. And we find it also in Game of Thrones. Salador San, the Lycian pirate, appears exactly during the year of the war of the king of the five kings to support to fight with the Spanish Baratheon navy. So it's another point that you can add to your communication that I am really fascinated with that. Thank you. Don't know anything about piracy, so I'm just going to take it and make it mine. Thanks. So you say the piracies actually went up during the year of the four emperors? Yes, yes. Oh, okay. It's supposed that there was no piracy during the High Empire. Yeah. I have devoted a PhD to demonstrate that it's false, that we have thousands, but maybe hundreds of piracy episodes, but exactly during that year, the end of the reign of Nero until the rise of Vespasian, we have at least 6 or 7 different moments of piracy in different places with different protagonists. I have to write a paper. I am preparing a paper about that, but maybe in 2 years or so I will have that. But it's a very, very interesting thing, and you can relate it exactly with the... Thank you. Thanks. Bueno, vamos a agradecer de nuevo a todos los participantes en este panel por sus interesantes ponencias, por favor.